Hoy hablaremos de los mediadores. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Los hombres han imaginado a veces dioses muy poderosos en mundos distantes, dioses lejanos e indiferentes a la vida humana. Por lo tanto, han creado la idea de mediadores que puedan acercar los dioses a ellos y hacerlos favorables, que puedan echarles una mano en su vida diaria. Así nacen los mediadores, semidioses, ángeles, a veces demonios. Son su contacto con los dioses, para hacerlos cercanos. Aquí vemos que hay dioses creados por los hombres a su imagen y semejanza. Así es, estos semidioses ayudarán a los hombres hablando en el cielo con los verdaderos, los grandes dioses, para que ayuden a los hombres en sus problemas. Y así, las religiones de fabricación humana tienen sus dioses grandes, sus dioses principales y sus semidioses o mediadores. El hombre, pensando de esta manera, se siente más inclinado a venerar a los mediadores, que son los que le van a ayudar y le van a resolver el problema. Los semidioses, los mediadores, ¿existen en tu religión? Los estudios muestran que en Palestina y en Arabia hay más de 2000 dioses registrados que tenían en la historia aquellas culturas, entre dioses, semidioses y demonios del desierto. Pero la Biblia es espectacular, presentando por primera vez un Dios único, todopoderoso, y que no está distante, sino que está interesado en los problemas de los hombres. Así es, 1500 años antes de Cristo, se escribía por primera vez el Pentateuco, se ponía por escrito la Biblia, la revelación de los profetas de todos los siglos anteriores. Y ahí se nos muestra a un único Dios que no necesita mediadores, que es diferente al mar de politeísmo que le rodeaba en las culturas alrededor. Totalmente diferente, porque no es una religión creada por los hombres, a imagen y semejanza de los hombres, sino que el Dios de la Biblia es diferente, único, noble, sabio y bueno. Y es que no tocaba, en el tiempo ni en la cultura, no tocaba que hubiera un monoteísmo, que hubiera un Dios así. Los especialistas nos dicen que no tiene sentido que apareciera un Dios así de repente en medio de tanta cultura politeísta. Pero hay una verdadera razón, que esa religión no la crearon los hombres, con dioses a su imagen y semejanza, sino que esa religión la creó Dios, el Eterno, por revelación directa a sus profetas. Y es que la Biblia sorprende, mostrándonos una religión diferente, un Dios diferente, lejos de los dioses iracundos, enfadados, crueles y con mal carácter, nos presenta un Dios totalmente diferente. Las características de la Biblia, en comparación con las religiones de su época, son también razones para creer. La tradición católica nos habla, por ejemplo, de Santa Bárbara. Santa Bárbara es la santa patrona que se ocupa de las tormentas. Ese es su poder, tiene potestad sobre las tormentas. Por eso ha quedado el famoso refrán: solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Porque efectivamente, cuando había una tormenta, la gente rezaba a Santa Bárbara, y esto he podido vivirlo de niño en mi propia familia. Pero Santa Bárbara, en realidad, ya existía antes de que el cristianismo llegase a este país. Ya existía antes. La diosa de la tormenta ya era venerada antes por los íberos. Era una semidiosa que tenía esa potestad, poder sobre las tormentas. Al llegar el cristianismo, fue rebautizada como Santa Bárbara, y así se fundía la idolatría pagana con la tradición católica. Otro caso muy popular es el de San Pancracio, el dios del comercio, el santo patrón que protege a los comerciantes. Y así lo habitual en España es ver que en cualquier comercio hay una figurita de San Pancracio, al que suele ponerse un ramito de perejil, por la tradición. Él se encarga de cuidar de los comerciantes, de darles prosperidad y dinero. Pero también este santo ya existía antes de la llegada del cristianismo, porque era una divinidad que se encargaba de los comerciantes, el dios del comercio.
¿Y qué diremos de Santa Lucía? Santa Lucía, según la tradición católica, es la santa patrona de la vista. Por eso se suele decir que Santa Lucía te conserve la vista. Efectivamente, ella se encarga de la vista. Son divinidades ancestrales que fueron asimiladas por sincretismo en la tradición cristiana. San Cristóbal es el santo patrón de los conductores. Por eso en muchos autobuses está la figurita de San Cristóbal. Se supone que él cuida de los viajeros y de los conductores. Y así, uno tras otro, cientos y cientos de cultos paganos, íberos, griegos, romanos o de cualquier otra cultura, fueron asimilados, repintados con una capa de cristianismo y asimilados por la tradición cristiana. Y aunque están perfectamente documentados por expertos cientos y cientos de estos casos, cuando recurrimos a la Biblia encontramos que no hay mediadores aceptados. Dios no necesita mediadores. Dios rechaza que se venere a semidioses o mediadores, porque Dios no es un Dios lejano, que necesita de mediadores que hablen con Él y les presenten nuestro caso. No necesita intercesores, porque Él es un Dios cercano. Es un Dios que se interesa por la vida de los hombres, que quiere intervenir en tu vida, transformarla, mejorarla y estar en paz contigo. ¿Tienes preguntas? Sigue con nosotros.